Amigos de Inside Sports, estamos hoy de gala y con alguien que no necesita presentación, un referente del béisbol mexicano, el Rey Arturo, el científico, el hombre leyenda de los Diablos Rojos del México. Hay muchos motes con el que te conocemos. Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Y me gustaría comenzar esta plática mejor de tu voz, que nos platiques ¿en dónde nace? Sabemos que en Culiacán, pero ¿en dónde nace Arturo López y cómo fue tu infancia? Hola, Caro. Bueno, vengo de una familia muy beisbolera en Culiacán, Sinaloa. Desde muy pequeño me inculcaron el deporte del béisbol, viendo los juegos de Grandes Ligas con mi abuelito, que en paz descanse, era con quien me ponía todas las tardes a ver juegos de béisbol. Y pues, me empieza a gustar mucho el deporte. Le pido a mi mamá que me lleve a la liga infantil, que es la liga Pequeño Coloacan, que está ahí cerquita de la colonia donde yo me crié. Entonces me llevaban caminando a los entrenamientos. Me empieza a gustar mucho cada domingo empezar a jugar y bueno, desde ahí me di cuenta, ¿no?, el amor que tenía por el béisbol. Fui creciendo en el desarrollo en las ligas pequeñas, cada categoría, todo el ciclo de ligas pequeñas lo jugué hasta la juvenil. Entonces, poco a poco empecé a sentir la pasión por el béisbol. No dejaba de entrenar todas las tardes. Entonces, llega un momento en el que en mi liga infantil empiezo a ser convocado a las selecciones de la liga, empiezo a competir en torneos tanto locales como estatales y nacionales. Al tiempo me toca representar a México en un evento internacional en Estados Unidos y me empieza a gustar mucho, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que tengo talento, que tengo facultades para poder brincar al béisbol profesional. Me empiezo a dedicar mucho todos los días a entrenar, pensando en un sueño, ¿no? Pensando en que pudiera dar el salto al béisbol profesional. Y a partir de los 14 años es cuando muchos scouts empiezan a verme, empiezan a ir a platicar con mi mamá sobre qué futuro, qué proyectos podría tener dentro del béisbol, pero al mismo tiempo me gustaba la escuela, era bueno en la escuela y mi mamá siempre me decía que quería que yo estudiara, que terminara mínimo la prepa y luego buscar una oportunidad. Y era lo que yo también decía cuando me ofrecían la preparatoria en los equipos de Liga Mexicana. Yo les decía que no, que yo quería terminar bien mi ciclo escolar y luego ver qué podía pasar. Entonces, a los 16, 17 años es cuando las oportunidades reales empiezan a llegar, las ofertas para el béisbol de Estados Unidos empiezan a llegar y poco tiempo después llega May Brito, que en paz descanse, que fue quien me firmó. Me firman para los Dodgers y al mismo tiempo me convierto en un Diablo Rojo ese día. Entonces, wow, por las reglas de antes, te podías ir directo a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos y empieza mi sueño, ¿no? En el 2001, en febrero del 2001. Y ya de ahí para adelante pues ha sido una bonita travesía de varios años y que está a punto de culminar. ¿Y desde chiquito, de que comenzaste, te decidiste por ser pitcher o comenzaste también en otra posición? Bueno, como normalmente en las ligas pequeñas juegas varias posiciones. Yo jugaba fielder central, jugaba a veces primera base, pero siempre me gustaba más pitchar, era lo que más me encantaba y era lo que empezaba a entrenar todos los días. ¿Tenías algún referente como pitcher? No sé, algún me crié viendo mucho a los Bravos de Atlanta y obviamente acababa de pasar lo que era la Fernando Manía, pero lo escuchaba lo que había logrado Fernando en el béisbol en Grandes Ligas. Y al yo estar viendo mucho a los Bravos de Atlanta, me fijaba mucho en Tom Glavine, wow, como zurdo. Obviamente esa rotación de aquella época con Greg Maddux. Entonces era mucho lo que yo veía en abridores zurdos como Tom Glavine, y ahí son referentes que marcaron una época para mí. Tocas un punto importante respecto a que te gustaba la escuela, y escuchen eso, porque luego pasan muchas veces de no, yo no era bueno para la escuela, no me gustaba tanto. ¿Cuál era tu materia favorita? A mí me gustaba mucho todo lo que era en teoría
cualquier materia se me facilitaba. Donde sí tenía un poco de problemas eran las matemáticas. Ya cuando estaba en la prepa y que empecé con cálculo integral y cálculo diferencial, ahí empecé a tener un poquito de problemas. Pero de ahí en fuera, todo lo que ha sido historia, todas las demás materias, la verdad que no batallaba mucho porque siempre fui muy bueno, entrenaba y estudiaba. Hables acerca de ese apoyo que siempre tuviste por parte de tu familia, tu abuelito, tu papá, tu mamá. ¿Crees que sea ese un referente, un factor importante para tener a un Arturo López desde muy joven, 14, 15, 16 años, que empezaban a llegar esas oportunidades y tener a un Arturo López con los spikes sobre la tierra, que dijera, bueno, sí, el béisbol es mi sueño, pero yo también quiero terminar mis estudios, sé la importancia de la escuela? ¿El factor familia es un factor importante para ti? Sí, gracias a Dios vengo de un núcleo familiar estable, mi familia siempre estuvo conmigo, me crié con mi mamá y con mis abuelitos maternos, me dieron una buena educación, me enseñaron muchos valores, muchos modales, entonces yo creo que nunca, como lo dije yo hace poco, la verdad a mí lo que es fama, lo que es redes sociales o todo lo que se hable, nunca me ha mareado a mí, al contrario, me gusta mantenerme firme en mis ideales, en lo que yo quería para mí, el término de mi carrera y una de las cosas que yo siempre estuve muy consciente era de que algún día iba a acabar y por lo tanto esa fama también, ¿no? Entonces nunca fui algo que me gustara estar en el centro de atención porque sé que algún día iba a acabar, entonces la verdad que con mi familia siempre estuve muy apegado a ellos, me enseñaron muchas cosas y hoy en día estoy viviendo una vida tranquila gracias también a lo que me enseñaron. Como jugador, como pelotero, como pitcher, pues llegaste a lo más alto, ¿no? Que es el sueño de muchos. No solamente ser profesional con un equipo, como una organización tan importante como son los Diablos Rojos del México. También llegaste al mejor béisbol del mundo, llegaste a las Grandes Ligas. ¿Cómo recuerdas ese momento? O sea, un Arturo muy joven y que te llega esa oportunidad de estar en un estadio de las Grandes Ligas y estar lanzando. ¿Qué se siente? ¿Qué piensas al momento de estar ahí en el montículo? No, la verdad que cuando recibo la noticia, pues en ese momento se te viene a la mente todo lo que pasaste de niño, todos los sueños que tenías por cumplir, todos esos momentos que deseabas y soñabas se estaban realizando, ¿no? Entonces, cuando recibo la noticia, pues la primera persona a la que le hablo para avisarle que iba para Grandes Ligas, pues era mi mamá. Entonces, pues una noticia que causó mucho impacto en mi familia, en mis amigos, en Culiacán. Entonces fue algo muy bonito y ese día muy nervioso, la verdad. Siempre lo he dicho, si me preguntas por un día en el que me han fallado los nervios a la hora de estar en arriba de la loma, ha sido ese día nomás. Después de ahí siempre he dicho que los nervios son parte normal de un atleta y justo ya cuando arranca el juego ya la verdad que pasa todos esos nervios, pero en mi debut la verdad que sí me sentía muy nervioso, me pasaron muchas cosas por la mente, por mi cabeza, entonces yo creo que ahí me traicionaron mucho los nervios, pero al igual que digo que me traicionaron, también digo que disfruté mucho ese día. Mi estancia en Grandes Ligas fue corta, pero me siento muy satisfecho, orgulloso de haber sido un mexicano que se puso un uniforme de Grandes Ligas, cosa que no muchos tienen el privilegio, muchos la verdad sueñan y trabajan fuerte y simplemente no se da. Yo me siento muy privilegiado de que se me haya cumplido mi sueño. Ahora, después viene esta gran oportunidad de debutar con los Diablos Rojos del México. 16 años después, aquí estás y eres un referente, eres una leyenda tal cual del equipo Escarlata. Cuando se da tu debut con los Diablos, ahí ya había cambiado un poquito el chip, los nervios estaban, pero ¿recuerdas a lo mejor ese momento, a quién enfrentaste o ya estabas un poquito más tranquilo? Sí, yo venía de AA, estaba en AA con Padres de San Diego y mi opción a la Liga Mexicana. Llego aquí y sí recuerdo que mi primer juego, mi debut fue contra Piratas de Campeche. Los bateadores sí no recuerdo quiénes fueron, pero esa temporada para mí fue muy difícil, no me adaptaba a la altura, me afectaba mucho
ya sabía yo lo difícil que era pichar en Ciudad de México y nunca pude adaptarme, nunca pude hacer más bien el ajuste en mis picheos. Fue una temporada muy difícil para mí aquí. Ya al siguiente año, 2007, que vine otra vez opcionado a AA, ya yo venía más mentalizado, ya sabía lo que venía y fue muy diferente. A partir de ahí las cosas aquí en Ciudad de México me cambiaron mucho. Pude adaptarme, pude hacer el ajuste, pude pichar bien a lo largo de mi carrera, pero ese primer año, el 2006, sí fue muy difícil, a pesar de que yo había venido en el 2005 en pretemporada solamente a entrenar, a prepararme para irme para Estados Unidos. El club siempre se ha preocupado por la gente que tiene en Estados Unidos. A mí me hablaron para venirme a preparar. Vine aquí 2 semanas el 2005 antes de irme a Sprint Training. Pero como no solamente duré 2 semanas, ya para el 2006 que vengo, no tenía yo muy bien el ajuste en los picheos, sí batallaba mucho, entonces fue muy difícil el primer año. Me acuerdo muy bien que yo me cerraba un poco mentalmente y le decía a Carrito Méndez, que era el coach de picheo, que le decía que no podía de plano, no me salían los sliders, no me salían los rompientes, y él fue el que me agarró y me citaba muy temprano siempre. Me decía que él veía en mí mucho futuro para pichar en Grandes Ligas y que lo mío era más mental, porque sí fue muy difícil para mí con la Ciudad de México al principio, y él fue quien me citaba muy temprano en el Foro Sol, y la verdad que al tiempo agarré muy bien los picheos, supe hacer el ajuste y bueno, lo demás ha sido historia. Y llegan los campeonatos, ¿no? Sí. Te llegan esos campeonatos y tú logras ser un referente, una pieza clave. Sabemos que el béisbol es un juego que se juega en equipo, pero siempre es importante destacar a los elementos, como en tu caso, que brillan, ¿no? Que das ese empujoncito y que se quedan en la mentalidad incluso de la afición. Cuéntanos cómo disfrutaste, cómo gozaste, cómo luchaste y también cómo sufriste y lo peleaste, porque también se sufren y se pelean los campeonatos. Sí, la verdad que hablando de aquella época, 2007, 2008, que se vino el primer campeonato, era un equipo plagado de estrellas, ¿no? Como todo el tiempo aquí en Diablos. Entonces, como joven, querer establecerte en una rotación, o sea, era una rotación que estaba Metralleta Ramírez, estaba Víctor Álvarez, o sea, había mucha gente y yo logro establecerme, logro meterme ahí, empiezo a tener buenas actuaciones y me establezco pronto en la rotación en el 2008 y gracias a Dios ya venía con más experiencia. Yo ese año empecé en AAA y luego me opcionan para acá, entonces ya para mí no era tan difícil poder ajustarme, adaptarme, y empiezo poco a poco a tener actuaciones bien. Logro estar en la rotación de los playoffs, tengo el privilegio de abrir juegos en la final y bueno, el campeonato del 2008 fue maravilloso para mí. Era mi primer campeonato aquí en el club y lo disfruté mucho, ¿no? Y después también se vienen finales perdidas contra Tigres 2011, pero bueno, me mantuve siempre firme. Cuando regreso de la lesión del hombro, trabajo fuerte y regreso otra vez a la rotación y la verdad que ha sido muy bonito todo el tiempo, ¿no? Que disfruté y que solamente van a quedar para mí recuerdos bonitos. Las caídas son parte de una trayectoria, las caídas son parte del éxito. Sí. ¿Cómo te levantas de esas caídas? Sobre todo de alguna lesión y la cuestión mental que lo has tocado y me parece que es un tema muy importante y fundamental. ¿Cómo te levantas de una caída? Es muy difícil, tienes que ser mentalmente muy fuerte, tienes que estar preparado porque muchas veces en el proceso de la rehabilitación, el proceso de una cirugía, te hundes, ¿no? Te hundes y hay veces que ya no quieres salir, y más cuando empiezan las recaídas, sufres molestias, piensas que el proceso no va de acuerdo a lo estipulado en los tiempos. Ahí yo, pues como siempre, tuve el apoyo de mi familia, pero sí llegó un momento en el que dices, bueno, yo creo que esta lesión me va a concluir mi carrera. Más sin embargo, me mantuve siempre firme en mi objetivo. Sabía que si regresaba una vez más podía seguir haciendo lo que más me gustaba y gracias a Dios lo logré, ¿no? Tardé mucho con el hombro, más de año, pero son procesos que uno
que uno acepta como vengan y simplemente aceptas el reto, te preparas y sabes que volviendo una vez más sigues haciendo lo que más te gusta. Ahora, 16 temporadas después, se dice fácil o se dice muy rápido. ¿Cuál es la clave, Arturo? O sea, es muy difícil, y sobre todo en el llamado béisbol moderno, que un jugador dure toda su carrera deportiva con un mismo equipo, con esa franela, con el equipo de sus amores. ¿Cuál es la clave? No, yo creo que haciendo bien las cosas, ¿no? Yo nunca me salía de la línea de lo que el club quería, respetaba mucho sus reglas, sus valores, pero el club me enseñó también a mí muchas cosas. Lo dije, para mí Diablos ha sido una escuela de vida, me ha enseñado muchas cosas, y yo creo que algo que me caracteriza a mí ha sido la disciplina, ¿no? Siempre fui muy estricto también con mis rutinas de entrenamiento, me encantaba llegar temprano, siempre llevé mi físico al límite, trabajé por mantenerme bien hasta el último día, y yo creo que eso es parte de la clave para tener éxito y tener esa estabilidad en un club, que el club siempre me sentí valorado por ellos, al igual que yo siempre valoré al club, siempre puse al club por encima de cualquier cosa, y poco a poco te vas ganando también el respeto de todos tus compañeros, de todos los quienes toman las decisiones. Entonces yo jamás me replanteé el salir del club, siempre quise terminar con ellos, y creo que lo más importante es también defender esta casaca fuera del terreno. Tienes que ser un ejemplo, tienes que cuidar mucho una imagen, porque representas al club más ganador, al más grande del país. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor el jugador no entiende, pero esto no es nomás de lo que hagas dentro del terreno, sino lo que hagas de fuera también. Muy cierto. Ahora, de ese niño que iba a la liga de béisbol de pequeño, Colhuacán, allá en Culiacán, que iba con su abuelito, que iba con su mamá, con su papá. Muchos años después, más de 20 temporadas como beisbolista profesional, ya ahora con el equipo más ganador y siendo una estrella. Si ahorita lo tuvieras enfrente de ti, a ese niño, que tuvieras una plática con él ahí, en ese campo, en tu campo favorito, ¿qué le dirías? He tenido ya pláticas. ¿Ya le has tenido pláticas? Sí, y yo siempre le he dicho que los sueños siempre se van a cristalizar siempre y cuando tú quieras, siempre y cuando tú te mantengas firme en lo que quieres, siempre que también tus ideales no sobrepasen cosas que no debas hacer fuera del terreno, como lo digo. Pero más allá de todo, yo creo que el poder decirle a ese niño que todo lo que soñó en su momento, los cristalicé por los ideales que me enseñaron mi familia, los valores que me enseñaron en mi casa. Para mí, yo creo que el éxito, tanto en lo deportivo como en lo personal, empieza en casa. Y yo creo que ese niño, desde que estaba en casa, recibió mucho amor, y me crecí con mucho amor, y creo que eso para mí ha sido la clave de todo, de lo que ha sido mi trayectoria. El haber crecido en un ambiente sano, en un ambiente muy familiar, y que nunca le faltó a ese niño el cariño de los padres, el cariño de la familia, y que hoy en día pues ya estamos a punto de culminar, y bueno, simplemente nunca voy a dejar de seguir soñando, pero en la cuestión de béisbol creo que hasta aquí llegamos. Ese niño va a subir contigo el 17 de abril, va a subir ahí al montículo contigo. Sí, tiene que estar ahí. Claro. ¿Ya han platicado de cuál es su lanzamiento favorito, el que lo perfeccionaste a lo largo de estos años? Sí, siempre, la verdad que el cambio de velocidad para mí siempre fue el picheo que me ayudó mucho a tener éxito, y que hasta el día de hoy lo sigo conservando. Ahora vamos a hacer unas dinámicas muy rapiditas. Sí. La primera es, ahora sí que aquí nadie se va a sentir si no escuchan su nombre ni nada, simplemente una dinámica. Si yo te dije, ¿sabes qué? Vas a armar tu roster ideal, ¿no? O sea, tú vas a ser el pitcher, claro está, pero necesitas un primera base, un segunda base, un tercera base, de todos los tiempos. Puede ser actual o de jugadores que ya no estén con nosotros, que hayan partido al campo de los sueños. ¿A quién pondrías como primera base? Yo creo que tiene que ser de Diablos nomás. Del que tú quieras, del equipo que sea, de Grandes Ligas, de Liga Mexicana, del Pacífico, del que tú quieras. Híjole, primera base.
Aquí tuvimos a Roberto Saucedo. Muy, muy buena. ¿En segunda? En segunda, Chispa Gastelum, yo creo que es alguien que ha sido considerado un gran sematador. ¿En las paradas cortas? Debo decir, por algo está en el roster histórico de los 100, José Luis Sandoval. ¿En la tercera base? Vinicio Castillo. Ok, nos vamos para el jardín izquierdo. Jardín izquierdo, Víctor Bojorquez. ¿En el central? No, sin lugar a dudas, en el central tiene que estar Daniel Fernández. ¿En el jardín derecho? Jardín derecho, Karim García. ¿Y tu catcher? Híjole, ahí sí me la ponen muy difícil porque tuve excelentes catcher, imagínate. Miguel, Jerónimo, Saúl Soto, Gabriel Gutiérrez y Sebastián Valle, que me cachó mi juego sin hit ni carrera. Entonces, ¿se van por inning? Sí, no vamos. Para que no haya problema, pero bueno. Ahora, siguiendo con la última dinámica, te voy a mostrar unas fotos. Y tú me vas a decir qué sientes, qué representan para ti, qué te recuerdan, ¿ok? Esta es la primera. La voy a enseñar primero acá. Acá está. Espero si se pueda ver. Esta es la primera. Mi primer campeonato nacional, 1992. Aquí está el niño Arturo que soñaba. Aquí. Muy bien. Aquí va otra, que obviamente es muy especial también. Sí, mi primer año, mi primer 2006 con Diablos, cómo no. Y si mal no recuerdo, debe ser en mi debut. Sí, exacto. Sí. Qué buena memoria. Sí. Cuando batallabas con la altura de la Ciudad de México. No, sí, batallaba muchísimo. La verdad que no me adaptaba, los picheos no podía mucho. Pero yo creo que era más mental. Bueno, esta es un poquito más reciente. Ahí está. Ay, sí, mi carrera. ¿Cómo olvidarlo? Yo creo que ahí fue el parteaguas para yo tomar la decisión de poner punto final a mi carrera. Creo que ahí dije, ya lo logré todo, ya no hay más que lograr. ¿Cómo olvidar esa imagen cuando cae el último out y lloras? O sea, fue una explosión. ¿Qué te dijiste en ese momento? Un pitcher está consciente de que está lanzando. Sí, yo estaba consciente. ¿Cómo manejas ese Ya estaba muy nervioso porque si recuerdas, aquí en el 2015 en Veracruz, en la novena perdí un sin hit ni carrera, y ese día se me vino a la mente ese juego del 2000. Yo justo antes de salir en la novena, en el dugout, cuando salgo para los últimos 3 outs, yo me encomendé en Dios y dije, Señor, perdí uno en la novena, muy cerca me quedé, permíteme culminar este. Y te lo permitió. Sí, me lo permitió. Obviamente el porte, la elegancia, iba a decir elegancia la de Francia, pero es elegancia la de Culiacán. Sí, San Diego. La verdad que es el equipo que me dio la oportunidad de debutar, de cumplir mi sueño, y siempre he dicho, me crié viendo los Bravos de Atlanta, pero soy padre de San Diego de corazón. Otra. Arturito, mi hijito, primer hijo, hoy me salió futbolista, es un gran futbolista, y la verdad que a lo que se dedique, no soy de los que a fuerzas béisbol. Él empezó jugando béisbol por obvias razones, le entró el gusto por el fútbol y hoy es muy dedicado, muy disciplinado, la verdad. Y mi hijito, Arturito. Eres un ejemplo para la afición, pero para tu hijo, ¿no? Sí, eres el número 1. Claro que sí. Nosotros. Ok. Viene esta. Cuando logramos el oro en Centroamericano, siempre dije que representar a México en eventos internacionales para mí siempre fue un sueño, es un orgullo, y esa es una foto que tengo guardada muy bien en mi casa porque yo sabía que eran mis últimos momentos representando a mi país, y qué mejor momento que con una medalla de oro, ¿no? Y que no cualquiera es seleccionado. Sí. Esta foto la elegimos tanto Ariel como tu servidora, porque yo le hice el comentario de que yo la veo y yo veo un líder
en esa foto. Entonces, obviamente la afición no me dejará mentir. Al momento de estar ahí, como bien dice, representar a tu país. Sí. Pero para mí yo veo esa foto y yo veo a un líder. ¿Qué se dice? ¿Cómo se...? Sabemos que vestir una franela de un equipo que amas es especial, pero vestir la franela del equipo de tu país, eso es algo en ese más. momento es cuando logramos la medalla de bronce en los Panamericanos. Estábamos celebrando y lo único que dije es hay que gritarlo con las más ganas que tengas, con mucho orgullo, porque nos íbamos a casa con una medalla de bronce y, como digo, culminar mi trayectoria en selección. Ese fue mi último día vistiendo la casaca de México y lo grito desde el Corazón. desde todo el corazón. Ok, aquí va otra también de las especiales. No. Ahí en mi casa, en la colonia donde me crié con mi papá, muy chiquito, la verdad que no recuerdo si ahí tengo 2, 3 años por ahí, en el barrio de mi casa, la colonia Infonavit Maya. Mi papá, sí. Una infancia feliz. Una infancia feliz, sí. Fui un niño muy feliz, la verdad. Bueno. Otra. Campeonato 2014. La verdad que fue uno de los campeonatos que más gocé por cómo se dieron las cosas, por la importancia que yo tenía en la rotación, abriendo los juegos número 1 en los playoffs, la serie final. Lo gocé mucho, creo que lo di todo ahí, lo entregué todo hasta lo que no podía. Y como lo culminamos, la verdad que fue algo muy bonito. Ese campeonato 2014 va a ser muy, muy especial para mí. Y aquí va la última, pero no menos importante, claro está. Mi hermosa familia, mi motor. La verdad que mi esposa ha sido una guerrera conmigo, que momentos difíciles nunca me dejó, momentos bonitos estuvo conmigo, pero yo creo que lo más importante es que nunca me han dejado solo, ¿no? Ya están por llegar ahorita al ratito y la verdad que son cosas que siempre lo he dicho. Detrás del éxito de un jugador, de cualquier atleta, lo más importante es la familia. Mi esposa siempre el cuidado de mí en todo lo que le pedía, con mis alimentos, con todo. Fui muy estricto con ella también porque me gustaba ser muy metódico y yo creo que ella es lo más importante, por lo cual hoy se está hablando mucho de Arturo López. Tengo que reconocer que mi esposa y las niñas son mi motor muy importante. Muchas gracias. Ya casi para terminar, el mejor consejo que le puedas dar a esos peloteros jóvenes que están iniciando ese sueño, que están iniciando el camino, que también vienen esas dudas, las caídas. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un pelotero que, me atrevo a decirlo, esos consejos en el béisbol se pueden aplicar también en la vida? Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que les puedes dar? Lo más importante para mí siempre ha sido que se mantengan los pies en la tierra, que no se mareen con cualquier cosa. Muchas veces triunfas por un año, triunfas por 2 años y después muchos jóvenes se pierden, o muchas trayectorias son de 3, 4, 5 años y después ya no los ves, y es por lo mismo, ¿no? Porque yo creo que no tienen una buena base del poder decirles, más allá de un consejo deportivo. Yo creo que es más importante el saberte llevar, ¿no? El saberte comportar, saber que si quieres tener éxito en un deporte tan difícil, en una carrera tan complicada, esto es de muchos años, de mucha consistencia. Tienes que trabajar mucho, pero a la vez tienes que ser alguien que realmente sepas lo que quieres de tu vida, no nomás todos queremos llegar a grandes ligas, no todos pueden, pero tienes que estar consciente de lo que quieres, tienes que ser una persona que sepas cómo sobrellevar el éxito, ¿no? Porque pues hay muchos a los que el éxito le llega temprano y a veces es contraproducente, pero
más allá de lo que quieran soñar, quieran lograr hacer, primero deben de saber qué quieren para sí y de partir de ahí, ¿no? Una disciplina, una constancia, disfrutar cada momento, disfrutar cada entrenamiento, por más temprano que te lo pongan, cada sesión de gimnasio, disfruta porque no sabes cuándo puede ser el último, no sabes, una lesión puede terminar con tu sueño, con tu carrera. A la afición de los Diablos Rojos del México, ¿qué les dirías? No, a la afición, la verdad que mis respetos. Han sido muchos mensajes que me han estado llegando en mis redes, muy bonitos, se los agradezco mucho. Yo lo que siempre le pedí al club era que cuando me toque irme, quería despedirme en grande por ellos también, por la afición, por todo el apoyo que en su momento me dieron siempre, desde que llegué, cada aplauso, cada letra que me dedicaban. La verdad que ellos merecen más que nada el que puedan ver mi último lanzamiento enfundado en esta hermosa casaca, y que sepan que siempre defendí el club con el mayor amor posible. Siempre fui un jugador que respetó mucho la casaca, hacía mucho énfasis en el vestidor, el respeto que debe haber sobre este club, sobre la afición, y que me recuerden lo más bonito que puedan, porque fui alguien que lo entregó todo en el terreno, fui alguien que lo dio el máximo esfuerzo posible hasta mi último día, y por algo pedí que mi último juego fuera aquí en casa con ellos. Ahora, de manera personal, aquí me voy a quitar la etiqueta de periodista, la etiqueta de cronista. Yo tuve el honor por muchos años de poder presenciar y poder relatar tus hazañas, tus juegos, y yo sí lo tengo que decir y te lo tengo que decir, nunca lo hice, pero gracias Arturo, porque para quienes crecimos amando el béisbol por herencia, yo también lo crecí amando por mi abuelito, por mi papá. Sí. Tú eres el ejemplo de esos superhéroes sin capa en los Diamantes, de las historias que a mí me contaban. Tú eres el ejemplo de un pelotero que ama al equipo, que ama el deporte, que ama su país, que ama la afición, que ama su familia, y que al momento de estar ahí en el montículo te conviertes en otra persona, en alguien a quien admirar, pero sobre todo, gracias por ser un grande fuera del diamante. Gracias. Un caballero siempre. Nunca negaste una entrevista, nunca me tocó ver que negaras un autógrafo, que negaras una foto. Y de manera personal te lo quiero decir, gracias por hacer tan grande el deporte que yo amo. Ha sido un honor el poder presenciar y el poder relatar tu carrera. Y la verdad, somos, y lo puedo decir de manera personal, soy muy afortunada el haber vivido en la misma época que el gran científico, que el gran hombre leyenda, siempre me gustó llamarte así, de los Diablos Rojos del México, Arturo López, y gracias en serio por hacer tan grande el deporte que amo, y me atrevo a decir que estoy hablando por muchas personas más. No, muchas gracias, Caro, por tus palabras. Yo creo que cuando he dicho que yo quiero dejar un buen legado, yo creo que ahorita tus palabras hablan de ese legado que yo siempre quise dejar. A ti igual personalmente te agradezco mucho cada palabra que me dedicabas, cada línea que me dedicabas para hablar, comentar de mí, de mis juegos, de mis resultados. Créeme que agradezco mucho a toda la gente que en su momento me dedicó unas líneas, unas letras para dar una nota. A toda la prensa que conmigo también se portó muy bonito, muy amable. Es por eso también que el respeto siempre fue mutuo. No tenía por qué negar alguna entrevista. Entendí siempre el trabajo de ustedes, al igual que ustedes entendieron el mío. Mis tiempos, mis horarios, todo, la verdad que es algo muy bonito, y habla de que creo que hice bien las cosas. Y es por eso que te vamos a extrañar en el montículo, pero sabemos que tu magia la vas a seguir repartiendo fuera del diamante. Pero la verdad, un auténtico honor vivir en la misma época que Arturo López. No, muchas gracias, el honor ha sido mío. Y a ver si para terminar, un pajarito que empieza con C y termina con A y se llama Cintia, nos platicó porque que te gustan mucho, o sea, que tienes como cositas que te gustan mucho, y nosotros te queríamos dar un detalle, tanto ayer como tu servidora, y pues tuvimos que pedir ayuda. Esperemos que te guste mucho y que cuando le pongas
broche de oro a tu gran carrera, lo puedas disfrutar con tu familia. Por ahí nos dijeron, niños no vean esto, solamente si están grandes. No, muchas gracias. No, hombre. Y este es Gracias, la verdad. para el niño Arturo. Claro muchas está. gracias. Porque también nos platicó que te gustan mucho los dulcecitos con Sí, chile. soy más de lo picante que de lo dulce. Sí, fue lo que me platicó. Entonces, a ver si que un pequeño obsequio, un No, pequeño mil regalo gracias. para que lo puedas disfrutar y sobre todo reconocerte a todo el gran legado. Eres una leyenda viviente del béisbol mexicano y eso no cualquiera. Y has dejado una huella en muchos corazones de quien te vimos ser inmortal ahí en el No, centro del diamante. Muchas gracias. Yo creo que ha sido mi misión de vida. El poder dejar un gran legado en el deporte y creo que he cumplido. Muchas gracias. Gracias. Larga vida al rey. Ay.